¿Qué tal, amables amigos? Es un placer continuar con ustedes compartiendo el estudio del libro del profeta Daniel. Estamos en el capítulo 7. Ya hemos avanzado varios temas porque hemos desarrollado primeramente lo que Dios revelaba en lo que respecta a la historia, cómo los reinos iban a aparecer de Babilonia hasta Roma, cómo Roma iba a ser desmembrada por las 10 hordas bárbaras, y entonces aparecería ahí un cuerno pequeño con 10 características que menciona la Biblia, ¿verdad?, para identificar al poder representado por él mismo. Y hemos visto que a medida que pasaron los primeros siglos de la era cristiana, en las grandes persecuciones que hubo primero por la Roma imperial, ¿verdad?, cuando los cristianos eran muertos en la arena de los circos romanos, era interesante que hay testimonios de algunos de los mártires cuando iban a morir, decía: matadnos porque nuestra sangre es semilla, y es verdad, porque ellos morían de una manera victoriosa, porque Dios no se complace en la injusticia, y cuando sus hijos son mártires, Dios les manda una visión, les hace sentir algo especial, y ellos morían sonriendo y cantando, y es por eso que los paganos se convertían de a miles. Como Satanás ve que eso no le surte efecto, porque él sabe que esos hijos de Dios que han muerto de esa manera son hijos de resurrección, porque la muerte es solamente un sueño hasta el día en que el Señor retorne en gloria y majestad. Por eso estamos estudiando ahora cómo el diablo se ensañó ahora en hacer más bien que la fe sea más bien atacada. Él sabía, dice: no, yo tengo que debilitar la fe de esta gente. Así que ahí vamos viendo cómo Constantino el Grande se convirtió, y de ahí comenzó los grandes cambios, porque los obispos que ingresaban a la ciudad de Roma comenzaban a recibir los halagos de los emperadores, y entonces comenzaron a jerarquizarlo. Hemos visto ahí en la palabra de Dios algunos de los puntos ya de este tópico, y ahora vamos a ver algunos más que nos van a sorprender. Pero recordemos en primer lugar que al comprender las profecías no es una interpretación humana antojadiza que le estamos dando a estas cosas. No. ¿Por qué razón? Recuerden las palabras del apóstol Pedro en la segunda epístola de él, el capítulo 1, el verso 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede interpretar la profecía como él quiera. Ahora, ¿qué dice Dios también al hablar acerca de ella? En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 46, desde el verso 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no es hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es Dios el que revela los sucesos de la historia y toma como su instrumento al profeta para que el profeta revele estas verdades. Por eso el mismo Daniel decía: yo quiero saber la verdad acerca de estas potencias. Claro, Daniel vivía en los días de Babilonia y todo esto iba a suceder milenio después. Así que por lo tanto, mis amigos, para nosotros estas verdades ya están muy claras porque la historia ya se ha cumplido y Dios nos va revelando cómo iban a ser los sucesos. Pero quiero que recordemos un detalle importante: cómo organiza Jesús su iglesia apostólica y con qué principios la organiza. Recordemos que Jesús, el dueño del universo, el creador del cosmos, conjuntamente con su Padre, vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir, dice la Biblia, y dar su vida en rescate por mucho, y para ser nuestro modelo y darnos el ejemplo. ¿Y qué dice él acerca de cómo debía conducirse la iglesia cristiana? Por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 18, el Señor tiene allí un diálogo con los apóstoles. Dice el versículo 1 en adelante: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este a mí me recibe. ¿Qué les parece? ¿Qué ejemplo que puso Jesús? En el reino de los cielos nadie tiene que jerarquizarse, nadie tiene que creerse más que el otro. Y el que quiera ser mayor en el seno de la iglesia para ministrar las cosas sagradas, tiene que ser como un niño. Tiene que aprender a amar, a servir, ¿verdad? A ser ejemplo de la grey, no a tener señorío sobre ella. Ese es el espíritu que Jesús fundó en la iglesia apostólica primitiva. Inclusive más, si vamos al capítulo 20, en un momento se arrima la mamá de dos de los apóstoles. Y miren lo que ocurre, dice el verso 20 del capítulo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con los hijos postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Por qué le pide eso a la mamá? Porque ellos tenían todavía la idea que Jesús iba a ser un rey terrenal. La filosofía y los conceptos religiosos del pueblo judío habían eclipsado la gloria del que el Mesías primero iba a venir como el Mesías sufriente a morir, por eso lo crucificaron, no lo aceptaron a Jesús, y en segundo lugar, pensaban en un rey terrenal que lo iba a librar del yugo opresor de Roma. Fíjense en ustedes. Y entonces todavía ellos no comprendían, los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús, cuando fue derramado el Espíritu Santo, recién comprendieron que el reino de Dios eterno iba a ser cuando Él viva en gloria. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedí. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad, mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. O sea, Jesús le está diciendo, hijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Saben lo que van a sufrir por causa mío? Bueno, van a ser mártires, van a morir. Ya hemos visto que 11 de ellos murieron mártires. Y entonces, como ellos pidieron esto, los otros apóstoles que tampoco entendían, entonces le dice el versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamando le dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les parece, amigo? Ese es el fundamento de la Iglesia Apostólica primitiva. Servicio abnegado de amor y de entrega. ¿Qué ha pasado con el virus que entró en el Edén? Seréis como dioses. El ego. Sí, amigo, el ego es el virus que ha dominado la tierra. Hasta los verbos lo hemos conjugado en primera persona. Primero yo, después tú, después él, después lo demás. Qué tremendo. Mis amigos queridos, esto es para recordar cómo era la Iglesia Apostólica primitiva. Ya hemos visto varios detalles. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, hemos visto en Hechos de los Apóstoles, cómo iba a ser perseguida por la Roma imperial, cómo se iban a ensañar ellos contra los cristianos, inclusive más, cuando el Señor en el libro de Apocalipsis explica las 7 iglesias, son 7 periodos que iban a ocurrir desde los días apostólicos hasta la venida del Señor en gloria y majestad. El primer periodo, Éfeso, corresponde a la iglesia apostólica primitiva. El segundo periodo, Esmirna, correspondía a los cristianos que iban a sufrir justamente el martirio por la Roma imperial. Fíjense en lo que Jesús les dice, Apocalipsis, el capítulo 2, allí el versículo 10, cuando el Señor está desarrollando, cuando estudiamos Apocalipsis vamos a ver bien todos estos detalles, por supuesto, pero fíjense en lo que le dice el Señor en el capítulo 2 y el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días son tremendamente 10 etapas de persecución, desde que el emperador Domiciano metió a Juan
¿verdad? En la isla de Patmos. ¿Saben por qué Juan llevado a la isla de Patmos? Porque Juan era el último apóstol que quedaba con vida y hacía tronar al imperio con el mensaje de Cristo. Y el emperador Domiciano lo agarró y lo tiró en una caldera de aceite hirviendo. Eso está registrado en toda la historia, está corroborado. Pero Dios hizo un milagro tan grande con Juan como hizo con los jóvenes hebreos en el horno de fuego que hemos visto en el capítulo 3 de Daniel. Y entonces, como no pudo destruirlo, agarró y lo mandó a la isla de Patmos, al apóstol Juan. Y entonces el apóstol Juan allí fue lleno del Espíritu Santo y del conocimiento, y Dios le revela los sucesos de la historia. Y entonces ahí dice el versículo 10, ¿verdad? Le está hablando esos 10 días que dice ahí, se refiere desde Domiciano hasta Diocleciano. Hubo 10 emperadores, 10 tipos de persecuciones que se dieron hasta que se lanzó el edicto de Milán en el 313 por Constantino, no se persiga más a los cristianos. Pero ¿qué decía el versículo? Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque todos esos cristianos, la gran parte de ellos, iban a morir en la arena de los circos romanos, comidos por la fiera, pero Dios le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que, amigos queridos, así fue la historia. Y entonces el emperador Domiciano firma el edicto de Milán, no se persiga más a los cristianos, y de nombre se convierte él al cristianismo. Y entonces ahí comienzan los obispos que ingresaron a la ciudad de Roma. Recuerdan que el apóstol Pablo mencionó justamente, ¿verdad?, a los obispos, que de ellos iban a hablar cosas perversas, iban a apartar de la verdad, ¿verdad?, iban a traer aparejada una gran apostasía religiosa. Eso lo explica toda la Sagrada Escritura. Y ahí entonces comienza la fe, mis amigos, a corromperse en Roma. Comienzan a hacerse concesiones. Ya hemos visto en el 325 Constantino firma el edicto de que se debe respetar el venerable día del sol. Ya lo vimos en el tema anterior. Pero mis amigos queridos, yo ahora, para terminar la parte de este tema que estamos meditando ahora, quiero leerle todos los cambios que hubo habiendo. Por supuesto que en los siguientes temas vamos a ver más detalle para identificar el poder del cuerno pequeño, para que veamos que no nos equivocamos en la comprensión que se refiere al poder político, eclesiástico y religioso del papado que iba a surgir en Roma. Pero miren esta lista, cómo se fueron aboliendo los principios genuinos de la Iglesia Apostólica. Todo esto que está acá, eso lo hizo la Roma pagana religiosa, disfrazada con el nombre de cristianismo. Miren ustedes, en el año 300, oración por los muertos y la señal de la cruz. No aparece eso en absoluto en la palabra de Dios. En el año 321, leyes dominicales, observancia obligatoria del domingo, que ellos le ponen nombre Dominicus, de Dominicus, día del Señor, pero ese siempre ha sido el primer día de la semana en la Biblia y en la historia. Ustedes saben que Satanás ha tratado a través de la Roma de ponerle nombre a los días de la semana, lunes de lunes, martes de martes, miércoles de mercurio, sucesivamente. ¿Qué más dice? En el año, acá tenemos 375, veneración de los ángeles y santos muertos y el uso de imágenes. Veneración. Mis amigos queridos, los muertos descansan y no saben nada hasta el día de la resurrección. Eso es una explicación de Génesis al Apocalipsis. Hay algunos textos de la Biblia que no justifican esto, pero se los quiere emplear para querer justificar los errores que vienen de Babilonia. Satanás llenó la tierra de superstición y de engaño con estas prácticas, que los muertos siguen vivos. Y a través del espiritismo, los ángeles caídos se materializan, toman forma, le aparecen a las personas y creen que son los difuntos que vienen a hablarle. Por eso Dios en su palabra condena la comunicación con los muertos, porque Dios sabe que los muertos descansan, no pueden tener contacto con los vivos. En el año 394, celebración diaria de la misa pagana. En el año 400 comienza la persecución por los observadores del sábado. Tremendo. Y ahí viene la gran idea que muchos hermanos protestantes la asimilan. El sábado ha sido dado para los judíos. Por favor, el sábado ha sido dado en la creación del hombre. Y Dios solo le recuerda a Israel la ley donde Dios desciende al monte y le escribe con su mano, porque ya hemos visto que Israel tenía que irradiar al mundo con este glorioso mensaje antes que venga el Mesías en gloria y majestad. Por eso el Mesías, cuando viene y purifica el templo, le dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones, le robaron a Dios la gloria que hubieran tenido si hubieran irradiado el mensaje al mundo. Y sigue diciendo, en el año 400
31 viene la exaltación de María llamándola Madre de Dios. ¿Saben qué terrible que es esto? Dios no tiene madre, Dios es eterno. Ellos por silogismo hacen esto. Preguntan, dice, ¿Jesús era hijo de María? Sí, contesta todo el mundo. ¿Y Jesús era Dios? Sí. Entonces María, Madre de Dios. No, Señor, eso no puede ser. Es una blasfemia contra el Dios de los cielos. ¿Qué más sigue diciendo? 450 hemos visto ya sentencia de muerte para los observadores del sábado. El 500, los sacerdotes se visten de forma diferente. Ahí comienzan a usar todas esas túnicas y todas esas cosas. 526, la extrema unción. O sea, para las personas que están mal, tienen que morirse. No, Señor, no dice eso la Biblia. Cuando alguien esté enfermo, llame a los ancianos, dice, un calén con aceite y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Es un acto más bien de fe. Por supuesto que tan solo Dios tiene la potestad y si sabe que esa persona la tiene que descansar, descansará. Pero nosotros lo hacemos con la fe puesta en lo que dice la palabra de Dios. Un acto más bien de confianza y de dependencia en Él. El 593, la doctrina del purgatorio. ¿Se imaginan ustedes que las almas que no están bien preparadas van a ir a un lugar cósmico llamado purgatorio? Eso no es bíblico. La Biblia habla solamente de esta tierra, de la muerte y la resurrección cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Año 600, el uso del idioma en latín, solo en la oración y en el culto y en oraciones dirigidas a María, a los santos muertos y a los ángeles. En el 607 se usa por primera vez el título de Papa o Obispo Universal. 709, besar los pies del Papa. ¿Qué tal? Antes le besaban los pies, los príncipes le besaban los anillos. Ahora el Papa anda besando la tierra y los pies de la gente para querer demostrarle a la gente que es humilde. Porque está reuniendo a todo el mundo en el nuevo orden mundial, amigo. Tenemos que abrir los ojos y la mente. Si es que queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que aceptar que Jesús vuelve en gloria y que la gran apostasía se está listando para apartarlo a todos de la gloriosa verdad. Bueno, amigo, mira, ahí tienes un montón de cosas de todos los cambios terribles que ha ido haciendo el sistema católico romano. Hasta el año 1965, recién María es nombrada la madre de la Iglesia, ¿verdad? Y en el año 1950 se le proclama la Asunción de María, que ascendió. Tremendo. Mis amados queridos, que Dios te bendiga. Al estudiar esta profecía, yo sé que está impactando. Si tú no la conocías y si tienes aún ideas preconcebidas, ¿verdad?, dentro de estos errores, es hora de que despierte, porque Dios llama a sus hijos que están en Babilonia, que salgan antes que venga el fin de la historia de esta tierra. Que Dios te bendiga es mi deseo y mi oración. Amén.